Buen día docente y compañeros. Este es el aporte realizado por Lady Caterine Mora Galvis y Sebastián Restrepo Acevedo para el foro Construcción de Dilemas Morales. Dilema número 1. Un archivista se encuentra en una situación complicada debido a que tiene en su poder documentos con información sensible sobre una persona que está ligada con la política, la cual está acusada de haber cometido algunos delitos. La persona involucrada le ofrece dinero al archivista para que elimine la información y lo amenaza con perder su empleo en caso de no hacerlo, ya que tiene influencia directa sobre los superiores del archivista. El dilema en cuestión radica en qué debería hacer el archivista. Por un lado, podría eliminar la información y convertirse en cómplice de un delito, y por otro lado, podría actuar bajo las normas éticas de su profesión, perder su empleo e incluso poner en riesgo su integridad física al no eliminar dicha información. Vamos a resolver el anterior dilema teniendo en cuenta la teoría del utilitarismo de Jeremy Beckman, la teoría deontológica de Immanuel Kant y la teoría de la ética de la virtud de Aristóteles. Adicional a esto, vamos a tener en cuenta la Ley 1409 de 2010, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística y se dicta el Código de la Ética y otras disposiciones. Para resolver el anterior dilema, vamos a tener en cuenta la Ley 1409 de 2010, por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística y se dicta otras disposiciones. El artículo número 11 nos habla de los principios generales del Código de la Ética para el ejercicio de la profesión archivística. Nos dice que debemos proteger la integridad de los bienes documentales que se custodian, actuar con objetividad e imparcialidad, evitando las acciones que puedan afectar la autenticidad de los documentos y garantizar el acceso continuo a la información. Nos habla también de los deberes y provisiones de los profesionales de la archivística. El artículo 12 nos dice que se debe custodiar y cuidar los bienes documentales, evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento, alteración o uso indebido, denunciar los delitos y faltas que se cometen en el ejercicio de la profesión. En este caso, el archivista debe rechazar la oferta de dinero y la amenaza de perder su empleo. Su deber principal en este caso debe ser proteger la integridad de los documentos y garantizar el acceso a la información de manera legítima. Esto significa que debe actuar con honestidad y denunciar este tipo de acoso e intento de corrupción o manipulación, e incluso así esté en riesgo su integridad personal y según la teoría del utilitarismo de Jeremy Beckman, el archivista debe pensar en lo que más beneficia a la mayoría de la gente. Si decide borrar la información, como lo pide la figura política, podría evitar problemas en el momento, como perder su trabajo. Pero a largo plazo, ocultar la verdad podría ser malo para la sociedad, porque la información es importante para que todos estén informados y tengan conocimiento de los hechos que ocurrieron en un pasado. Por otro lado, si el archivista decide borrar la información, podría enfrentar problemas personales como perder su trabajo o hasta poner su vida en peligro. Pero desde el punto utilitarista, es mejor mantener la información para el bienestar de todos. A largo plazo, esto ayudaría a que la sociedad confíe en sus instituciones y promovería que los responsables rindan cuentas. Entonces, según la teoría del utilitarismo, lo más correcto que debe hacer el archivista y la decisión que debería tomar sería que conserve la información, ya que esto beneficia no solamente la integridad de dicha información, sino que beneficia a la mayor cantidad de población. ¿Por qué? Porque van a tener conocimiento de los hechos, adicional que desde el punto de ética, lo correcto sería conservar la información y no hacer lo que esta figura política le está pidiendo.
Según la teoría deontológica de Immanuel Kant, el archivista debe tomar su decisión basándose en los principios éticos universales y no en las consecuencias. En este caso, Kant argumentaría que borrar la información para evitar problemas personales o mantener su empleo no estaría de acuerdo con su moralidad. Para Kant, la ética se basa en el deber y la obligación moral. Por tanto, el archivista debería de actuar de acuerdo con su deber ético de respetar la verdad, la integridad de la información, independiente de las consecuencias personales. Borrar la información para evitar consecuencias negativas lo convertiría en cómplice de un acto inmoral y contrario a los principios éticos. Por tanto, desde la perspectiva de la deontología de Kant, el archivista debería mantener firme en sus principios éticos y negarse a borrar la información, incluso si esto significa enfrentar consecuencias laborales o personales. Y finalmente, desde la teoría de la ética de la virtud de Aristóteles, el archivista debe tomar su decisión pensando en ser una buena persona y en crecer moralmente. En esta situación es difícil, lo importante es mostrar valentía y mantenerse firme en lo que se sabe que está bien, incluso si hay represión para hacer lo contrario. Aristóteles dice que ser virtuoso significa hacer lo correcto y ser feliz. Así que en este caso hacer lo correcto fortalecería la virtud del archivista y lo ayudaría a sentirse bien consigo mismo. Desde la perspectiva de la ética de la virtud de Aristóteles, el archivista debería rechazar la oferta de eliminar dicha información, eligiéndose mantenerse fiel a sus principios éticos y crecer como una persona buena y virtuosa. En este caso, mi postura personal se encuentra ligada con la normatividad, con la Ley 1409 del 2010, ya que considero que nosotros como profesionales de la archivística debemos ser personas íntegras, personas éticas, y no solamente en nuestra profesión, sino en nuestra vida personal. En este caso, considero que nosotros debemos salvaguardar la información y no permitir que sea usada para fines no adecuados. Adicional a eso, nosotros debemos denunciar cualquier anomalía que se presente, sí, que evidenciemos, para que de este modo la información llegue en perfectas condiciones, ¿sí? Sin alteraciones a futuras generaciones. Para este segundo dilema, una persona decide hacer uso del derecho constitucional al olvido de la información negativa y le solicita al archivista de una entidad pública que elimine todos sus registros de información. Sin embargo, la persona cuenta con información y antecedentes que hacen parte de un evento histórico importante. En esta situación el dilema es: ¿debe prevalecer el derecho ejercido por el ciudadano de manera constitucional y evitar que quede un registro histórico para posibles investigaciones o consultas en el futuro, o la preservación de la información del individuo pasando por alto su derecho? La Ley 1409 de 2010 no menciona el derecho al olvido, pero sí hace énfasis en la importancia de la preservación de la información y el patrimonio documental, específicamente en los artículos 11 y 12. En el artículo 11 de los principios generales indica en resumidas cuentas que el archivista tiene la obligación de proteger la integridad de los bienes documentales que custodia para que constituyan fiel testimonio del pasado, así como la obligación de valorar, seleccionar y conservar el material de archivo en su contexto, manteniendo el principio de procedencia de los documentos de archivo, garantizando el continuo acceso y legitimidad de los documentos, mientras a su vez promueve el acceso a la información de manera imparcial. Por otro lado, en el artículo 12, en los deberes de los profesionales manifiesta la importancia de custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que por razón del ejercicio de su profesión se le hayan encomendado
y a los cuales tenga acceso el archivista, impidiendo o evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento, alteración o utilización indebidos de conformidad con los fines a que hayan sido destinados. Es por esto que el archivista debe considerar los principios éticos y legales de su profesión, así como las leyes de protección de datos personales y el derecho al olvido si aplican. En este caso, la información forma parte de un evento histórico importante, así que podría argumentarse que está amparada por estas excepciones, ya que su eliminación podría afectar la libertad de expresión, la libertad de prensa o el derecho a la información de la sociedad en su conjunto. Para aplicar el principio utilitarista se debe considerar cuál de estas acciones produce el mayor bienestar general. En este caso, preservar la información histórica probablemente produzca más beneficios a largo plazo para un mayor número de personas que eliminarla para satisfacer el derecho al olvido de un individuo. La pérdida de información histórica podría limitar el conocimiento y el progreso social, mientras que el impacto negativo en la persona afectada por los registros podría ser mitigado de otras maneras, como por ejemplo protegiendo su privacidad y limitando el acceso a la información solo a aquellas personas que se acercan a consultar con un interés legítimo. Por lo tanto, desde una perspectiva utilitarista podría argumentarse que la preservación de la información histórica debería prevalecer sobre el derecho al olvido en este caso. Desde una perspectiva deontológica de la ética se podría dar solución al dilema considerando dos principios. Por un lado está el respeto al derecho y la autonomía del individuo, mientras que por el otro está la preservación de la información histórica y su utilidad pública. Una posible solución podría ser buscar un equilibrio entre ambos principios, por ejemplo, permitiendo que los registros se eliminen pero conservando copias en archivos históricos accesibles solo para fines de investigación y consulta, siempre y cuando se respete la dignidad del individuo y no se utilice la información de manera que perjudique su autonomía o buen nombre. La ética de la virtud podría argumentar la acción de eliminar la información desde la perspectiva del archivista y desde la perspectiva de la persona involucrada. La decisión debería reflejar un equilibrio entre diferentes virtudes como la justicia, que se traduce en respetar el derecho al olvido, la responsabilidad en mantener registros históricos importantes y la prudencia en evaluar las consecuencias a largo plazo de la eliminación de la información. Desde esta perspectiva, el archivista podría considerar que preservar la información es una acción virtuosa si contribuye al bien común y al conocimiento histórico, siempre que se haga con respeto a la dignidad y privacidad del individuo. Por otro lado, si la información negativa no es esencial para el entendimiento del evento histórico y su eliminación no perjudica el bienestar colectivo, entonces podría ser más virtuoso honrar el derecho al olvido del individuo. Desde mi punto de vista, considero que la solución más acertada es la que se propone desde la ética de la virtud. Me parece importante analizar los diferentes factores que tiene de por medio el dilema y plantear diferentes escenarios posibles, teniendo en cuenta que una decisión no se puede basar en una primera impresión del caso y que se debe analizar muy bien la importancia de la decisión y los posibles afectados. Y como reflexión sobre la responsabilidad social del profesional en ciencias de la información, la documentación, bibliotecología y archivística, considero que es crucial para construir una sociedad justa y enriquecida culturalmente, garantizar el acceso equitativo de la información. Nosotros como expertos en esta disciplina debemos asegurar y promover que todos puedan acceder a la información de manera transparente y democrática, eliminando como cualquier tipo de barrera y promoviendo el desarrollo social eh, y el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. También debemos preservar el patrimonio documental, el cual considero que es crucial. Los archivistas tenemos esa tarea importante de custodiar y conservar los documentos, garantizando su integridad física, su accesibilidad,
las generaciones presentes y futuras que puedan consultar, ¿sí? Esto implica no solo cumplir con las regulaciones establecidas, sino también asegurar que el patrimonio se utilice de manera efectiva y con diversos fines científicos, de estudio, ¿sí? Entonces, considero que es súper importante todo lo que tiene que ver con la conservación de nuestro patrimonio documental. Eh, También los profesionales debemos ser éticos, ¿sí? La ética debe ser un pilar fundamental en nuestra vida profesional. Eh, Como archivistas considero que debemos tener los principios de honestidad, la integridad, el respeto, esa confiabilidad, ¿sí? De la información, ya que estos principios guían todo nuestro quehacer profesional. Y finalmente considero que nosotros debemos promocionar el conocimiento, ¿sí? Que está dentro de la información dentro de esos documentos, que no solamente sean documentos custodiados, sino que las personas quieran conocer nuestra historia, quieran conocer la información y de este modo comenzar a construir país. El profesional en ciencias de la información y la documentación, bibliotecología y archivística, en términos generales debe ser muy responsable con el manejo que le da la información en el contexto actual del país. Es importante que otorgue acceso pertinente a la información, que sea transparente en el ejercicio de sus funciones y que trabaje en pro de la preservación de la memoria. Esto teniendo en cuenta que cada vez se vuelven más rigurosas las acciones encaminadas al cumplimiento de la normatividad que procura el acceso a la información y que estamos en una época en la que existen múltiples herramientas y medios que generan y almacenan información y que a su vez permiten alterar con mayor facilidad los datos que en estos medios se comparten. El profesional de la información realmente juega un papel muy importante, ya que de alguna manera es un garante en la autenticación de la información gracias a su conocimiento y experiencia. En este espacio de despedida y reflexión final sobre el curso quisiera hablar a nombre de mi compañera y a nombre mío, destacando inicialmente la pertinencia y la importancia de las temáticas abordadas en el desarrollo de la asignatura, ya que no solamente nos permitieron contar con un espacio académico y de aprendizaje, sino que también permitieron tener un espacio de reflexión y autocrítica sobre nuestro accionar y sobre el papel que juegan la ética y la moral en la toma de decisiones en el contexto diario. De igual manera, quisiéramos aprovechar para agradecer a la docente por su disposición para atender nuestras inquietudes, por pensar de esta manera la asignatura y por ofrecernos este tipo de espacios.